Hola a todos los amigos, hoy vamos a continuar con la lectura de la Constitución. Para eso vamos a proyectar las constituciones de inmediato en el borrador constitucional. Habíamos quedado en el artículo 100 y en la Constitución del 80 en el capítulo octavo del Tribunal Constitucional, ¿no? Habíamos ya pasado el Ministerio Público, por tanto toca el artículo 99 de la Constitución del 80. Comenzando de inmediato, vamos a dar lectura al borrador en su artículo 100. El artículo 100 del borrador constitucional dice que toda persona y pueblo tiene derecho a comunicarse en su propia lengua o idioma y a usarlas en todo espacio. Ninguna persona o grupo será discriminado por razones lingüísticas, y instaurando una igualdad idiomática precisamente por el tema de la plurinacionalidad. Sigo en el artículo 100. Por su parte, la Constitución del 80, en el artículo 92, dice que, hablando del tema del Tribunal Constitucional, habrá un Tribunal Constitucional integrado por 10 miembros designados de la siguiente forma. 3 designados por el Presidente de la República. 4 elegidos por el Congreso Nacional. 2 serán nombrados directamente por el Senado y 2 serán previo propuesta por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado. Los nombramientos o la propuesta en su caso se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación el voto favorable de los 2/3 de los senadores o diputados en ejercicio según corresponda. 3 elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto. Se puede ver que hay una división de la concentración de poder precisamente por la elección. En el caso del presidente de la República designa 3, el Congreso Nacional 4, 2 por el Senado, pero la Cámara de Diputados propone 2 y se lo propone al Senado nuevamente. Entonces, se fijan que la Cámara del Senado ya venía con una concentración de poder porque sus miembros duraban 8 años. Entonces, ahí el Senado parece que es algo bien, bien poderoso. Entonces, en la Constitución nueva, en el borrador constitucional, eh, parece que el Senado desaparece. Creemos que, acorde a lo que hemos leído, estaría de alguna forma poniéndose la cancha en cero, porque el Senado tiene mucho poder, consignando que el presidente elige 3 y la Corte Suprema 3. Los miembros del tribunal durarán 9 años en sus cargos y se renovarán por parcialidades de 3. 9 años en el cargo. Y también se renuevan por 3. Entonces, también aquí hay una... Se entiende que el Tribunal Constitucional cumplía o cumple actualmente la misión de resguardar el entramado constitucional del 80. ¿Ya? Es por eso que la alta duración en el cargo, incluso en renovación eh, parcial de 3 años. Podemos ver también que aquí hay concentración del poder absoluta. Deberán tener a lo menos 15 años de título de abogado, requisito de servicio de profesión, digamos, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública. No podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Estarán sometidos a las normas de los artículos 58, 59 y 81 y no podrán ejercer profesión de abogado, incluyendo la judicatura, ni cualquier acto de los establecidos en los incisos segundo y tercero del artículo 60. Los miembros del Tribunal Constitucional serán inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo aquel que haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un periodo menor a 5 años. Inamovibles al igual que los miembros del Poder Judicial. Esa inamovilidad ya vimos que corresponde mientras desempeñen su cargo responsablemente. O sea, la inamovilidad es teórica.
En caso de que un miembro del Tribunal Constitucional cese en su cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda, de acuerdo con el inciso primero de este artículo y por el tiempo que falte para completar el periodo del reemplazado. El tribunal funcionará en pleno o dividido en dos salas. En el primer caso, el pleno, el quórum para sesionar será de a lo menos 8 miembros y en el segundo, en sala, de a lo menos 4. El tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo en los casos en que se exija un quórum diferente y fallará de acuerdo a derecho. El tribunal en pleno resolverá en definitiva las atribuciones indicadas en los números 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del artículo siguiente. Para el ejercicio de sus restantes atribuciones podrá funcionar en pleno o en sala de acuerdo a lo que disponga la ley orgánica. Una ley orgánica determinará su organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, regímenes de remuneraciones y estatuto de personal. Habría que revisar la ley orgánica constitucional del TC para revisar el régimen de remuneración. Por su parte, el borrador constitucional ahora en el artículo 101 dice lo siguiente. El Estado reconoce y protege los patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales y garantiza su conservación, revitalización, aumento, salvaguardia y transmisión a las generaciones futuras, cualquiera sea el régimen jurídico y titularidad de dichos bienes. Asimismo, fomenta su difusión y educación. Con este primer inciso, enfatiza que el Estado no solamente reconoce como preexistentes a su iniciación los patrimonios naturales, que es de toda lógica porque están antes de cualquier Estado. Los culturales pertenecen a la sociedad completa, ¿no? Ya sea en el sentido material o inmaterial y debe garantizar, por ende, su conservación. No solamente su conservación, sino que también aquellas viejas costumbres o aquellos viejos patrimonios que estén olvidados, debe revitalizarlos, aumentarlos y salvaguardarlos. Entonces, acá también hay una transferencia hacia generaciones futuras de aquellos patrimonios que la Constitución reconoce, independiente del régimen jurídico, lo deja claro, y de qué pueblos sean esos bienes. Es así que debe fomentar la difusión y la educación. El artículo 101 aparece como una obligación de reconocimiento constitucional por parte de los patrimonios naturales y una reivindicación de los derechos de los titulares, ¿no? De estos bienes. El artículo 93 de la Constitución del 80 dice lo siguiente: son atribuciones del TC, 1, ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas antes de su promulgación. Esa es su primera atribución. La segunda atribución del TC es resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autoacordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones. Pero sucede que la Corte Suprema ha ido cambiando eh, la forma de emitir normas. Ya no son autoacordados, sino que eh, lo hace a través de actas. También lo hace a través de, como las Cortes de Apelaciones, de edictos. Entonces, esos están fuera, digamos, del margen del control constitucional del TC. Tercera atribución dice resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso.
Cuarto, resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad. Se había desconectado. Vamos a tratar de recuperar donde íbamos. Estábamos leyendo las atribuciones del Tribunal Constitucional. Leíamos la primera como el ejercer el control constitucional del artículo 93 de la Constitución del 80 sobre las leyes interpretativas de la Constitución, sobre los tratados y las orgánicas, también resolver el tema constitucional de los autoacordados y también de los proyectos de reforma constitucional y los tratados internacionales sometidos a aprobación del Congreso. También resolver las cuestiones que se susciten, ¿no?, sobre los decretos con fuerza de ley. También la número 5, la constitucionalidad sobre la convocatoria de un plebiscito. Ojo acá, ¿eh? Sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones. Sexto, resolver por la mayoría de sus miembros el ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario especial resulte contraria a la constitucionalidad. A la Constitución. Este es el recurso de inaplicabilidad por inconstitucional. Este es un famoso recurso que pasaría a estar ahora en competencia o en atribución de la Corte Suprema de aprobarse la nueva Constitución. El séptimo, resolver por la mayoría de los 4/5 de sus integrantes en ejercicio la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable conforme a lo dispuesto al numeral anterior. Em, precisamente, nuevamente el tema de la inaplicabilidad, pero ahora cuando hay un precepto declarado inaplicable, ya por el recurso, ¿no? En ese sentido es como un legislador eh, está eh, dejando fuera del sistema jurídico una ley, está eh, sacándola, ¿no?, cuando ya ha sido declarada inconstitucional. Octavo, resolver los reclamos en caso de que el presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo, promulgue un texto diverso al TC. Algo importante esa, yo creo que va a radicarse quizás en la Corte Suprema. 9, resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del presidente de la República que la Contraloría de la República haya representado por estimarlo inconstitucional. Aquí hay varias decretos, decretos también que, bueno, aparte de la potestad reglamentaria de algunas autoridades, que siendo propios de ordenanza municipal, por ejemplo, declaran algún precepto para su comuna, pero este resulta ser inconstitucional. Para ello existe precisamente este reclamo, dejando nuevamente fuera del margen, fuera, digamos, del ámbito jurídico aquella norma proveniente de potestad reglamentaria. Declarar también, décimo, la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad. Aquí nos vemos también que hay declaración de inconstitucionalidad de organizaciones y movimientos o partidos políticos por las personas, ¿no?, que participan en hechos que son inconstitucionales. También se pueden declarar. El numeral 15, no, perdón, en conformidad, dice el mismo numeral 10, dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del número 15 del artículo 19 de la Constitución, eh, salvaguardando esa garantía del artículo 19. A eso se refería. Sin embargo, si la persona afectada fuera el presidente de la República, el presidente electo, la referida declaración requerirá, además del acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio.
Número 11, informar al Senado los casos que se refieren al artículo 53, número 7 de la Constitución. Número 12, resolver las contiendas de competencia que se susciten entre autoridades políticas y administrativas y los tribunales de justicia que no correspondan al Senado, que es una suerte de poder neutro. 13, resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para que sea designada ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras atribuciones. Entonces, también el Tribunal Constitucional resuelve las inhabilidades, como de los ministros de Estado, eh, para desempeñar con otros cargos. Ya lo habíamos visto eh, más arriba, más arriba. El 14 dice que se pronuncia también sobre inhabilidades, incompatibilidades y causales de casación en el cargo de parlamentarios. También. El 15, calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del inciso final del 60 y pronunciarse sobre su renuncia también. El 16, resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la República, cuando se refieran a materias que pudieran estar en reserva legal. Algo también bien coherente. Dice, en el caso número 1, la Cámara de Origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los 5 días siguientes a aquel en que quede totalmente tramitado por el Congreso. En el caso número 2, el Tribunal eh, podrá conocer de la materia y requerimiento del presidente de la República, de cualquiera de las cámaras o de 10 de sus miembros. Asimismo, podrá requerir al tribunal toda persona que sea parte del juicio o gestión pendiente ante un tribunal ordinario especial o desde la primera actuación en el procedimiento penal cuando sea afectada en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en el respectivo auto acordado. En el caso del número 3, eh, el tribunal solo podrá conocer de la materia del requerimiento del presidente de la República, de cualquiera de las cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes de la promulgación de una ley o de la remisión de la comunicación que informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional y en caso alguno después del quinto día despachado el proyecto señalada la comunicación. El tribunal deberá resolver de plano dentro del plazo, perdón, el tribunal deberá resolver dentro del plazo de 10 días contados desde que se recibe el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta por otros 10, fundado en motivos graves y calificados. El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto, pero la parte impugnada de este no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido, salvo que se trate de un proyecto de ley de presupuesto del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el presidente de la República. En caso alguno, no tendrá aplicación aquel requerimiento. En el caso del número 4, ¿no? Esto es, eh, como habíamos leído, eh, sobre los decretos fuerza ley, nos dice lo siguiente, dice, la cuestión podrá ser planteada por el presidente de la República dentro del plazo de 10 días cuando la Contraloría rechace inconstitucional un decreto con fuerza ley. También podrá ser promovida por cualquiera de las cámaras o por cualquier parte de sus miembros en ejercicio en caso de que la Contraloría hubiera tomado razón de un decreto con fuerza ley que se impugne inconstitucional. Están todos los motivos eh, por los cuales se puede impugnar un decreto fuerza ley. Este requerimiento deberá efectuarse dentro del plazo de 30 días contados de la fecha de publicación eh, del respectivo decreto con fuerza de ley. Es decir, eh, declarado, digamos, un decreto con fuerza de ley inconstitucional. O sea, perdón, esta es la forma de cómo declararlo, ¿no? Los plazos, quién lo debe hacer, en ese sentido, porque finalmente eh, la impugnación es de inconstitucional y el Tribunal Constitucional tiene que fallar en ese sentido. En el caso número 5, la cuestión podrá promoverse a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados dentro de los 10 días contados de la fecha de publicación del decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria. Se fijan también el decreto plebiscitario, si es inconstitucional, puede requerirlo el Senado o la Cámara de Diputados. El tribunal establecerá en su resolución el texto definitivo de la consulta plebiscitaria cuando éste fuera procedente. Tiene esas atribuciones el Tribunal Constitucional. Ojo con el plebiscito que se viene. Si al tiempo de dictarse la sentencia faltaran menos de 30 días para la realización del plebiscito, el tribunal fijará en ella una nueva fecha comprendida entre los 30 y los 60 días siguientes al fallo.
En el caso del número 6, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce el asunto. Esto es la declaración de inaplicabilidad de algún precepto legal, me parece, el número 6. Revisémoslos rápidamente. Número 6. Inaplicabilidad de un precepto legal. Precisamente el número 6 es el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Ahí teníamos el número 6, ¿no? Puede serlo cualquier parte o el juez mismo, y corresponde a cualquiera de las salas del tribunal declarar sin ulterior recurso la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el Tribunal Ordinario Especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto y que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos establecidos en la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En el caso número 7, una vez resuelta sentencia previa a la declaración de inaplicabilidad, ¿qué se refiere el número 6, ¿no? Habrá una acción pública, ¿no? Para requerir al tribunal la declaración de inconstitucionalidad sin perjuicio de la facultad de éste para declararla de oficio. ¿Se fijan? Que para remover un precepto legal declarado inaplicable para un caso concreto, podría haber una acción pública, ¿no? Para precisamente sacarlo o el tribunal lo puede hacer de oficio, del ordenamiento jurídico, corresponderá a la ley orgánica constitucional respectiva a establecer los requisitos de admisibilidad en el caso que se ejerza la acción pública, como asimismo regular el procedimiento que deberá seguirse para actuar de oficio. En los casos del número 8, la cuestión podrá promoverse por cualquiera de las cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio dentro de los 30 días siguientes a la publicación del texto impugnado, dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que el presidente de la República debe efectuar la promulgación de la ley. Para el caso de eh, no querer promulgarla, ¿no? Si el tribunal acogiera el reclamo, promulgará en su fallo la ley que no lo haya sido, que no lo haya sido, o rectificará la promulgación incorrecta. Se fijan que se puede obligar al presidente a promulgar una ley a través, digamos, de la subrogación que ejercería el Tribunal Constitucional de los poderes precisamente del Ejecutivo. En el caso número 11, el tribunal solo podrá conocer la materia de requerimiento del Senado. Habrá acción pública para requerir al tribunal respecto a las atribuciones que le confieren por los acción pública, ¿no? Número 10 y 13 de este artículo. Hay una acción pública del 10 y del 13. El 10, recordemos, veamos de inmediato, el 10 sería inconstitucionalidad de las organizaciones y los movimientos partidos políticos, ya acción pública, y el 13 sería inhabilidad constitucional o legal que afecta a una persona para ministro de Estado. ¿Se fijan? Acción pública, ya, ojo ahí, para el caso de presentar la acción en el TC. Sin embargo, si en el caso número 10 la persona afectada fuera el presidente de la República o el presidente electo, el requerimiento deberá formularse por la Cámara de Diputados por la cuarta parte de sus miembros en ejercicio. En ese sentido, ya no es pública cuando se trata del presidente de la República o del presidente electo. En el caso número 12, deberá ser reducido por cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto. ¿Ya? El número 12 era, me parece que contienda de competencia, ¿no? Entre autoridades o autoridades o administrativas em, o políticas, ¿no? Y los tribunales de justicia, hay problemas de competencia. Se resuelven por el TC de esa forma, ¿no? La forma es deducirlo por la misma autoridad. En el caso del 14, solo podrá conocer de la materia del requerimiento el presidente de la República o de no menos de 10 parlamentarios en ejercicio. El 14 es inhabilidad, incompatibilidad y causales de cesación en el cargo de parlamentarios. Yo había dicho casación y era cesación. Qué mal. En el caso del número 16, el tribunal solo podrá conocer de la materia a requerimiento de cualquiera de las cámaras efectuado
efectuado dentro de los 30 días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado. En el caso de vicios que no se refieran a decretos que excedan la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la República, también podrá una cuarta parte de los miembros del ejercicio deducir dicho reclamo. El Tribunal Constitucional podrá apreciar a conciencia los hechos cuando conozca de las atribuciones indicadas en el 10, 11 y 13, como asimismo cuando conozca las causales de cesación del cargo del parlamentario. Falla conciencia en esos casos. Conciencia, me imagino que se refiere a sana crítica. 10, 11 y 13. Ya habíamos visto que el 10 corresponde a la inconstitucional de los organizaciones y movimientos o partidos políticos. El 11, informar casos que se refiere al artículo 53 de la Constitución. Y el 13, que se refiere a inhabilidades constitucionales o legales que afectan a una persona para ser designado ministro de Estado. Está bien que falle en conciencia en ese sentido. En los casos de los numerales 10, 13 y en el caso del 2, cuando sea requerido por una parte, corresponderá a una sala del tribunal pronunciarse sin ulterior recurso su admisibilidad. Eh, ahí tenemos las atribuciones. El artículo 93 de la Constitución del 80 enumeraría las atribuciones del Tribunal Constitucional y su forma para ser efectuadas o para ser requeridas por las partes en los casos específicos eh, o por las autoridades o también por el Senado o la Cámara de Diputados o el presidente. 16 atribuciones. Para que ustedes vean lo que realiza el Tribunal Constitucional. No es algo muy a la ligera, es como un poder neutro. Pero la designación ya vimos que concentra demasiado poder porque el Senado siempre falla, aporta 4 miembros, que son 10 miembros. O sea, son 3 del presidente, 3 de la Corte y 4 del Senado. O sea, el Senado aporta 2 de la Cámara de Diputados, pero a proposición del Senado igual falla. Siempre aporta el voto disidente, número par, número impar. Bueno, ahí están las atribuciones. Vamos al borrador ahora. En el borrador, hemos visto el artículo 101, muy buen artículo precisamente con los patrimonios naturales y culturales. El artículo 102 ahora nos dice lo siguiente, dice que el Estado en conjunto con los pueblos y naciones indígenas adoptará medidas positivas para la recuperación, revitalización y el fortalecimiento del patrimonio cultural indígena. El Estado tiene que adoptar medidas positivas. Positivas, ¿para qué? Para recuperar, revitalizar y fortalecer el patrimonio cultural. El inciso 2 nos dice que reconoce el patrimonio lingüístico constituido por las diferentes lenguas indígenas del territorio nacional, las que son objetos de revitalización y protección, especialmente aquellas que tienen el carácter de vulnerables. Hay bastantes que se están perdiendo. Ya es ahí la preocupación. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a obtener la repatriación de sus objetos de cultura y restos humanos que están o pueden estar en museos estatales. El Estado adoptará mecanismos eficaces para la restitución y repatriación, a su vez garantizar el acceso a su patrimonio, incluyendo los objetos de su cultura, restos humanos y sitios culturalmente significativos para su desarrollo. Reivindicando derechos, el ciento, muy bien. El artículo 94 de la Constitución del 80 dice que contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede el mismo tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho que hubiere incurrido. Un recurso de rectificación, aclaración o enmienda parecido, pero solo deducido de oficio por el mismo tribunal. Las disposiciones que el tribunal declare inconstitucional no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto fuerza de ley de que se trate. De toda lógica, en el caso del número 16 del artículo 93
el decreto supremo impugnado queda sin efecto de pleno derecho con el solo mérito de la sentencia del tribunal que acoja el reclamo. No obstante, el precepto declarado inconstitucional en conforme a lo dispuesto en los numerales 2, 4 y 7 del artículo 93 se entenderán derogados desde su publicación en el diario oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo. Las sentencias que declaren la inconstitucional de todo parte de una ley, de un decreto de fuerza ley, de un decreto supremo, un autoacordado en su caso, se publicarán en el diario oficial dentro de los 3 días siguientes a su dictación. Ya es la regla de publicación, al igual que la regla de publicación de una ley. Es así que terminaría el Tribunal Constitucional con bueno, un gran artículo 93 con todas las atribuciones, pero 3 artículos, 92, 93 y 94. Luego de eso, la Constitución del 80 pasaría al capítulo 9, que sería el Servicio Electoral y Justicia Electoral. El artículo 103 ahora del borrador nos dice que la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Aquí se establece el derecho de la naturaleza a su existencia. Es algo muy, muy importante el artículo 103 que declara que la naturaleza tiene derecho, ¿no? La declara como un sujeto de derecho, de esencia, ¿no? Que es algo que el texto del 80 ni siquiera toca, ¿no? Entonces sabemos que para proteger la naturaleza hay que verse afectado a través de un derecho de una persona, ¿no? A vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero acá no, la naturaleza tiene su propio derecho, ¿no? El Estado debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza. Es muy importante. En la del 80 vamos a quedar en el capítulo 9, el Servicio Electoral y Justicia Electoral, y el borrador vamos a quedar en el 103. 103. Así que nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias por ver este capítulo. Suscríbanse al canal y nos estamos viendo en otro video. Gracias.